Bueno, en honor al tiempo y a su puntualidad, vamos a comenzar nuestra sesión. Así que bienvenidas y bienvenidos por todos estos lados de nuestra querida Amerindia, ¿no es cierto? Incluyendo a la América del Norte también, como nos contaba Luis, que está desde por allá. Bueno, el día de hoy vamos a tener nuestra segunda charla del módulo 1 de este curso de la ministerialidad femenina en la Amazonía, así que bienvenidas y bienvenidos. Quien les va a acompañar, quien va a facilitar el día de hoy, pues su servidora. Yo me pude ofrecer por esta intención también de haber comenzado unos estudios y estar profundizando todos estos aspectos sobre el rol de las mujeres en la Iglesia Panamazónica, así que, digamos, ofreciendo parte de ese proceso, parte de esas investigaciones, parte de esas, digamos, lo que fue mi proceso siendo parte del equipo de la Secretaría de la REPAM durante 8 años, añito y medio antes de que se funde la REPAM, a partir del 2013, ¿no? Y aún colaborando, digamos, siendo voluntaria, aquí también en conjunto y asistiendo a la hermana Jenny y a Maritza, que nos coordinan en este curso. La hermanita Jenny siendo coordinadora de la Comisión de Formación de la REPAM Ecuador y haciendo equipo con Carlitos también, ¿no es cierto?, en todos estos procesos de asistencia para este curso. Así que, muy bien, sin más preámbulos, vamos a conversar. Voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Solamente para recordarnos, tal vez, quienes no se conectaron al inicio en nuestra sesión de inicio de la anterior semana. Recordarnos que este, pues, es un curso que tiene la intención de colocar sobre la mesa aspectos, elementos que nos permitan profundizar más sobre qué se trata esto de la ministerialidad femenina en la Iglesia de la Amazonía, ¿no? Motivados y motivadas por la exhortación, por el proceso del sínodo y por la exhortación de querida Amazonía. Así que lo que nosotros queremos no tiene una intuición de querer generar un ministerio o ya dar un ministerio al final de este curso, no, no es esa la intención. La intención es que reflexionemos diferentes aspectos, temas y elementos que influyen a que todos podamos ir generando nuestros criterios respecto de estas ministerialidades y, digamos, el rol de las mujeres en la Iglesia de la Amazonía. ¿Sí? Entonces, esa es como nuestra intención. Lo que estamos haciendo es un proceso, esto es un proceso, así que esperamos que quienes se van conectando, las 120 personas que están inscritas, vamos a abrir la plataforma de nuevo para seguir generando como la integración de otras personas que se quieran inscribir. Estamos ahorita comenzando el módulo 1, que es la realidad de las mujeres en la Iglesia Amazónica, que tiene la duración de todo este mes de enero. Van a ser todas las sesiones al jueves a esta misma hora, 90 minutos aproximadamente. Luego vendrá el módulo 2, que es Raíces Teológicas y Bíblicas desde la Perspectiva Femenina, que la coordina Maritza Flores, nuestra compañera misionera del equipo de fronteras, del equipo misionero Monfortiano, sí, Monfortiano, creo, sí, desde Sucumbíos, ¿no? Y el módulo 3, que es los testimonios de la espiritualidad y la ministerialidad de las mujeres en la Amazonía, que está siendo coordinado por la hermanita Jenny Castillo. Sí, esta duración, digamos, nuestra expectativa es que entre el módulo 2 y el módulo 3 podamos generar unos pequeños encuentros intervicariales en Ecuador. Para quienes nos siguen de manera remota, les propondremos actividades también de manera de Zoom y esperamos finalizar nuestro encuentro, nuestro curso con un encuentro presencial potencialmente en el Vicariato de Puyo o en el Vicariato del Cauca. ¿Sí? Esto aproximadamente podrá ser entre abril, mayo, ¿no es cierto?, cuando terminemos nuestro curso. Nosotros les iremos dando todas las indicaciones paso a paso, ¿no? Entonces,
Vamos a este módulo 1, ya tuvimos la primera charla y como mencionaba, el día de hoy vamos directamente a la charla sobre la realidad de la ministerialidad de la mujer, de las mujeres en la Amazonía. Muy bien, para iniciar pues este espacio vamos a hacer un proceso de un primer momento de oración. Así que les pido relajar el cuerpo, relajar la mente. Sabemos que tenemos muchas cosas que hacer, potencialmente tengamos otras cosas de nuestra computadora, otros documentos, pero intentemos despejar, ¿no? nuestra mente, nuestro corazón y disponernos. Así que nos ponemos aquí en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Me he inspirado para el inicio de esta oración con el aporte, con este insumo tan bonito que les compartía también del equipo del núcleo de mujeres de la REPAM, su calendario. Así que en este inicio de nuestra sesión nos predispongamos, coloquemos la sensibilidad de poder reconocer los rostros, reconocer las realidades y sobre todo conectarnos con las voces y los testimonios. Me gustaría tal vez que alguien pueda abrir su micrófono y nos pueda ayudar leyendo en tono contemplativo y de oración esta cita. Buenas tardes, yo le ayudo a leer. Gracias. La necesidad y el sufrimiento nos hizo organizarnos, sin voz ni voto, solo por escuchar. Hemos empezado a sembrar como cuando se siembra una semilla. Hemos obligado la consulta previa a la hidrovía amazónica. Muchas gracias. Entonces, desde el pueblo Cocama del Perú. A la par, ¿no es cierto?, que los gritos de los pueblos indígenas, los pueblos afro, los pueblos campesinos que están en todo este gran territorio, también está ese rostro de los misioneros, de quienes también pues colocan su vida al servicio de este territorio y de cada uno de sus pueblos y culturas. Por ello también, contemplando el rostro de nuestra querida Chantel, también invitar a alguien que pueda abrir su micrófono y leer esas palabras. Lo hago yo. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, Dice, te escuchamos. detrás de una ley está todo un proceso histórico de lucha, de muerte y sufrimiento. Los derechos humanos son históricos, no retroceden, solo van para adelante. Consejo Indigenista Misionero, CIMI, Brasil. Gracias, Luis. Y con el espíritu de la itinerancia, confiados y confiadas que es el buen Dios, el Dios Padre, Madre que nos acompaña, que nos impulsa a través del rostro y de la historia de tantos y tantas, pues asumamos y abracemos este llamado que nos invita a andar por toda la Amazonía, por todos los territorios, por todos los lugares, a escuchar lo que el pueblo habla, escuchar todas las demandas, las esperanzas, los problemas, las soluciones, las utopías y los sueños. Anotemos pues todo, registremos cuidadosamente todo con las mismas palabras del pueblo. No vayamos a complicarnos la vida con los que ya lo tienen complicado. Esta es la invitación que nos hace el equipo itinerante y con su bendición, con su ánimo y con su esperanza, iniciamos esta sesión de hoy. Amén. Bueno, esta es una sesión que revisando con el equipo, pues tendremos 90 minutitos. Vamos a tener por cada una de las partes unos pequeños cortes para escuchar a uno o dos de cada uno de ustedes, para, digamos, generar y tener como algunas reacciones cortitas. Y al final, ¿no es cierto?, después de toda algunos datos, algunas cosas que yo les voy a compartir, que podamos hacer un pequeño diálogo entre pequeños grupos, con apoyo de Carlitos, como para hacer lo que nosotros aquí en Ecuador decimos un cuchicheo, ¿sí? Es decir, vamos, o en Brasil creo que dicen fofocar, ¿no? No, sí, fofocar, ¿no? Eso, obrigada, Andrés.
Entonces, vamos pues, serán más o menos 4 partes que vamos a topar. Vamos a iniciar para conocer un poco más qué significa esto del territorio amazónico ecuatoriano, el territorio panamazónico, hablar de la presencia de la iglesia en la Amazonía, particularmente en la Amazonía ecuatoriana, y algunos datos a nivel de la Panamazonía. Y comenzar también ahí, pues, a desentrañar algunos datos de información sobre cómo es la situación de las mujeres en esta iglesia panamazónica, ¿no? En la última parte podremos comentar a la luz de algunos aportes de alguna bibliografía, específicamente desde Isabel Corpas, la doctora Isabel Corpas de Colombia, un poco sobre qué significa esto de la ministerialidad, qué tipo de lentes nos podemos colocar, ¿no? También cuáles son estas invitaciones que nos ha hecho el Sínodo Amazónico y la querida Amazonía, y bueno, cerraríamos con el diálogo, con la fofoca, con el cuchiche. Muy bien, sabemos que aquí estamos muchos y muchas de otros lugares, ¿no es cierto? No necesariamente de la cuenca panamazónica. Sin embargo, para nosotros siempre será importante reconocer que este es nuestro territorio de partida. Sin embargo, no importa el lugar en donde estén, todos y todas estamos llamados como iglesia, pero como sociedad también, a ubicarnos desde ese territorio del que estamos, el que habitamos y desde donde hablamos, ¿no? Entonces puede ser Paraguay, puede ser la red del Gran Chaco y el acuífero guaraní, puede ser Mesoamérica, puede ser Norteamérica, puede ser cualquier lugar, ¿no? Siempre será importante ubicarnos, ¿no? Bueno, me gustaría escuchar a una o dos de ustedes, ¿qué es lo que saben sobre el territorio panamazónico o sobre este bioma amazónico? Así, una persona que abre su audio para escuchar. Sí, la verdad que yo sé muy poco de esto y me genera así una gran curiosidad porque nosotros justamente en noviembre en el Paraguay hemos formado, como se diría, la red acuífero, la red Gran Chaco Acuífero Guaraní. Y ahí se habló del territorio panamazónico. Y hay una otra red que no me acuerdo ahora. La REMA. La red REMA, sí. Eclesial Y una gran Ecológica red en Mesoamericana. África y otra en Asia. Sí, Entonces, la en mí REMAC. surgió una gran curiosidad en meterme más en esto, ¿verdad? Y bueno, me alegra mucho que ahora están tocando este tema porque voy a aprender yo, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Bueno, para nosotros hay diferentes maneras de hablar sobre este territorio. Le dicen también la cuenca amazónica o el bioma amazónico y puede variar ligeramente los límites, ¿no? La parte limítrofe, ¿no? Sin embargo, de manera general, estamos hablando sobre los 9 países que tienen la cuenca amazónica, ¿no? Que irrigan hacia la cuenca amazónica, que tienen parte de esa cuenca amazónica. Y digamos que de manera general, para América del Sur, este territorio, la Amazonía representa el 43% de América del Sur. Hablamos también del territorio panamazónico porque estamos hablando de todo el territorio panamazónico, ¿no? Entonces, digamos, este será como un pequeño concepto que sobre todo será muy animado por la REPAM, ¿no? Por eso, Red Eclesial Panamazónica, de toda la Amazonía. Algunos datos generales, ¿no? Siempre esto puede variar dependiendo la bibliografía, así que también todo aquello, ¿no es cierto? La invitación de estas charlas, de estos procesos, es a que cualquier duda que ustedes tengan pueda también ser profundizada, contrastada y también, pues, que también genere otro tipo de aportes. Entonces, hablamos más o menos de este 43% de territorio de todo el continente suramericano. Se menciona que la Amazonía contiene el 10% de los seres vivos del planeta, la procedencia de estos seres vivos. Representa el 5% de la superficie de la Tierra, pero genera el 20% de agua dulce no congelada del planeta. Y digamos, en comparación a Europa, la Amazonía, el territorio panamazónico, se equipara al 74% de su superficie.
Más o menos, ¿no es cierto? Estos porcentajes a veces varían también. Algunos dicen que el Ecuador tiene el 2% de territorio de todo el continente, de toda la parte de la Panamazonía. Otros dicen que es del 1.5, los otros del 1.8. Pero bueno, no importa, sin caer como en específicamente el dato, esto es más o menos lo que cada uno de los países aporta, ¿no? Alguien de Ecuador o de los otros países que sepa o que crea cuánto ustedes creen que es ese 2% para el territorio propio de nuestro país. ¿Será el 70% del país? ¿Será el 30% del territorio? ¿Cuánto ustedes creen? Pueden abrir su micrófono. Pero yo quisiera decir que, aunque sea menos de 2, la importancia que tiene hablar de estos temas, porque imagínense que ahí, al menos en nosotros, radica toda el agua que sirve para la misma agricultura y la vida de las personas, ¿no? Entonces, es donde mayor caudal tenemos nosotros. Muchas gracias, Laura. Sí. Ya. Bueno, exactamente. Esa es la idea, ¿no es cierto? Pese a que nosotros seamos el 2%, para el Ecuador ese 2% en realidad es el 48% de nuestro territorio nacional. Cuando hablamos de Ecuador, Perú y Bolivia, principalmente hablamos de identidades relacionadas a lo andino, a los Andes, porque es toda nuestra columna vertebral. Sin embargo, en comparación a lo que es los porcentajes en cada uno de los países, vemos que los territorios amazónicos representan casi la mitad de estos 3 países, ¿no? Entonces, algunos datos, ¿no es cierto? Esta es una de las fotos que a mí más me agrada para poder entender los aspectos que están aconteciendo en el territorio amazónico, que es como este segundo grande pulmón para nuestro planeta, y es la capacidad de la generación del agua y el oxígeno, ¿no? Sus características húmedas, ¿no es cierto? La forma en cómo chocan todas esta parte gaseosa con la cordillera de los Andes, y eso es lo que nos genera las lluvias, y eso es lo que genera todos los igarapés, los ríos, los riachuelos que desencadenarán en el gran Amazonas, ¿no? Eso es el aspecto fundamental y esta característica particular que hace de la Amazonía un territorio extremadamente biodiverso y, como ya decíamos, el que produce o el que contiene el 20% del agua dulce no congelada de nuestro planeta. Tenemos muchísimos datos y si ustedes colocan en cualquier buscador, en computadora, tablet, celular o lo buscan en una biblioteca como antes se solía hacer, vamos a encontrar muchísima información que nos reitera toda esta capacidad de existencia de la vida, ¿no? De la vida desde todas las formas, desde las plantas, desde la vida vegetal, la vida animal tanto en los peces, en las aves, en los mamíferos, en los insectos, en los anfibios, etcétera, etcétera, ¿no? Y a la vez también su gran biodiversidad sociocultural, ¿no? Entonces, se estima, estos son datos que fueron recogidos en el proceso del mapeo de la REPAM entre el 2018 y el 2017 al 2018, que fueron publicados en el 2019, que se estima que entre estos 9 países existen 377 pueblos indígenas, ¿no? Pueblos indígenas. Se estima, ¿no es cierto?, que pueden haber aproximadamente, más de 200 lenguas originarias, ¿no es cierto? Y que también existe la presencia de pueblos en aislamiento voluntario y también pueblos de contacto inicial, ¿no? Sobre todo los pueblos en aislamiento voluntario serán siempre como estos pueblos que puedan tener algún tipo de influencia, sí, de la cultura o con otras poblaciones, pero que, digamos, tienen esta opción de no tener contacto directo con nuestra sociedad, ¿no? Sin embargo, las presiones ambientales, las empresas, los gobiernos, etcétera, generarán presiones y tendrán, digamos, algún tipo de interacción a través de la violencia con estos pueblos, amenazando su vida. Se estima que somos entre 33 y 34 millones de habitantes que están dentro de la región de
la Amazonía de los 9 países, y que de 2 a 2.5 millones de indígenas más o menos pertenecen a, pues de toda esa gran cantidad. Si le quitamos toda la información de los países, ¿no es cierto?, nuestros límites políticos, le vemos con mayor claridad a esta forma de interconexión de toda la Panamazonía a través de sus ríos, unos más navegables que otros, ¿no? Y el equipo itinerante siempre nos invitará a pensar que aquello que se bota aquí en el Napo, ¿no es cierto?, es lo que se beberán más abajo en Iquitos y que llegará a Manaus, a Santarém, a Macapá, etc. Entonces, por eso es reconocer que lo que acontece en alguno de nuestros territorios amazónicos termina impactando porque está íntimamente conectado con todo lo que tiene que ver con este gran sistema vivo, ¿no? Muy bien. Ya vimos que de manera general son 377 pueblos aproximadamente. La COICA, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, maneja otros datos, hablan ellos de 500 pueblos indígenas, pero bueno, entre las diferencias que pueden haber en los datos, para Ecuador particularmente, ¿alguien conoce cuáles son todas las poblaciones, las nacionalidades indígenas que están aquí? Quien tenga el dato, sin googlearlo obviamente, puede abrir su micrófono y comentar. ¿O nadie? No sé, yo hasta... Solo de aquí de Ajá. Amazonía. Tenemos los guaraníes, los cofanes, los taromenanes, los tagareris, los shuaras, los quichuas. Ujú. Muy bien, vamos 6 por ahí, ¿no es cierto? Muchas gracias, Miriam. Bueno, aproximadamente estos son los diferentes pueblos indígenas, ¿no? Cofanes, sionas, secoyas o siecopais, los guarani, los záparas, los xivias, los andoas, los achuar, los shuar, los quichuas, y dentro de los quichuas están, digamos, hay una adscripción específica, están como en su proceso organizativo de fortalecimiento los quijos, ¿no? Para algunos quichuas de Napo, digamos, su precedencia o su identidad es quijos. Y también, pues, en el sur, en Zamora, tenemos la presencia quichua de los indígenas zaraguros, que en realidad ellos son de la sierra, pero que migraron, ¿no es cierto?, con los procesos de la sequía de Loja y que por eso habitan también en el territorio amazónico. Y por último, ¿no es cierto?, nombramos a los pueblos en aislamiento voluntario, pueblos de contacto inicial, que serían los Tagaeri Taromenani, ¿no? Sin una descripción específica. Pero a la par, los pueblos indígenas no son los únicos que viven en el territorio amazónico. Están el pueblo afro, está el pueblo mestizo, que inicialmente era o es conocido como el pueblo colono, pero que ya tiene muchas generaciones, digamos, de presencia en la Amazonía, entonces podemos hablar de un pueblo mestizo, y también el pueblo campesino. Algunos datos relevantes, porque ustedes dirán, Romy, ¿y esto qué tiene que ver con que hablemos de las ministerialidades? Pues es muy importante y es muy relevante porque las ministerialidades o la invitación a reconocer los diferentes rostros que tiene nuestra iglesia parte por reconocer su realidad y también su composición poblacional como su composición cultural, ¿no? Entonces, de manera general, en los 9 países hablamos que hay también como otras comunidades tradicionales, ¿no? Están los campesinos, ¿no? Con un 82% potencialmente, están los afrodescendientes, están los que se pueden denominar colonos, se autodenominan colonos, los ribereños, que pueden ser personas afro o personas mestizas que viven en asentamientos en todas las riberas, y también aquellos que están del lado más de Brasil, que se autodeterminan como los pescadores, ¿no? Entonces, como vemos, pese a que exista toda una gran población indígena, de pueblos indígenas, también reconocemos a estas otras comunidades tradicionales que componen los otros millones también de habitantes de todo este sistema. A la par, también, digamos, en este mapeo que hizo la REPAM en estos años,
también se consultaba y se preguntaba cuáles son los grupos más vulnerables, cuáles son los grupos que están en una mayor situación de vulnerabilidad. Y como ustedes pueden ver en el gráfico amarillo, con el 51%, las personas que fueron consultadas en este proceso dijeron que somos las mujeres. Las mujeres somos una de las principales poblaciones que pueden estar en una mayor situación de vulnerabilidad, ¿no? Posterior a los pueblos indígenas por las situaciones de las amenazas extractivas. Entonces, cuando estamos hablando de la Panamazonía, no solamente hablamos de esta gran mega biodiversidad que existe en ella y sus implicaciones para que todos podamos beber agua y para que todos podamos respirar, sino también estamos hablando de un lugar donde existe una gran diversidad sociocultural, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos algunos rostros, tanto de Gregorio Díaz como de Selene Terán desde Sucumbíos de Ecuador, y también, digamos, lo que los pescadores hablaban y soñaban respecto a este territorio durante el proceso del Sínodo Amazónico. Y esta invitación profunda que nos hace Natalia Pijachi desde Colombia, que hay esta intención de que podamos hacer amanecer la palabra. Muy bien, terminando como esta gran mirada general de comprender este territorio como un sistema vivo, ¿no? No solamente por lo que en él existe de manera biodiversa, sino también por todas sus culturas que también se relacionan en todo el territorio. Vamos un poquito más respecto a la iglesia en la Amazonía. Entonces, aquí, para algunos, para algunas, podemos tener diferentes puntos de vista, pero yo les quiero hacer la invitación a que hagamos más crítico esta noción del descubrimiento, ¿no? Muchos, o antes, al menos para mí en la escuela, nos decían que América se descubrió, ¿no? Que en América solo comenzó la historia, solamente comenzó la vida en el momento en que la gente de Europa, la gente de España vino y tocó la tierra de América y, digamos, la bautizó como América y fue el nuevo continente, ¿no? Esta noción de hablar de una historia universal, ¿no?, que nos han contado, podemos ponerla en un poco más de crítica. Luego nos han dicho que no, ya no es un tema de descubrimiento, podríamos hablar un encuentro entre culturas, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que realmente aconteció fue un proceso de colonización que articuló el poder de la corona, de las coronas, de los ejércitos de estos lugares y también de la iglesia, ¿no? Este proceso de colonización lamentablemente no fue un proceso feliz, no fue un proceso de encuentro como se menciona, no fue un tema de diálogo, sino fueron expresiones de mucha violencia y atropellos, ¿no? Esto es algo que no se puede desestimar y cada vez nos encontramos con mayor información respecto a lo acontecido. Entonces, en algunos textos, ¿no es cierto?, se habla que ocurrió un gran etnocidio, ¿no? Porque en el momento hay ciertas aproximaciones que decían que podían estar existiendo antes de la visita de Colón, de la presencia de Colón aquí, existían aproximadamente 12 millones de indígenas, ¿no? Para 1590, cuando la corona española en Lima va a hacer un censo de varios territorios respecto a cuánta es la población indígena que se estimaba que exista, y en ese censo saldría que existen 1 millón de indígenas. Entonces hay estas comparaciones y, como les digo, ustedes pueden investigar un poco más, pueden profundizar para saber qué tipo de investigaciones hay en cada uno de sus países, pero lo que sí es cierto es que este encuentro de colonización no fue agradable y no fue beneficioso al 100% para los pueblos indígenas. Particularmente aquí en la Amazonía ecuatoriana, la presencia de la iglesia fue parte de los procesos de misión, ¿no es cierto?, de los procesos de misión y evangelización. Tenemos varias congregaciones que, digamos, acompañaron y que están trabajando aún, en algunos de los casos, en las 6 provincias, en los 6 vicariatos de la Amazonía ecuatoriana, que podemos ver desde los primeros que llegaron desde 1542 igual. Sin embargo, ¿no es cierto?, las condiciones de cómo eran, ahí a un lado podemos ver arriba la iglesia en
en Zamora, y abajo Coca, ¿no es cierto?, el vicariato de Guárico, son diferentes a las que tenemos hoy en día, ¿no? Otro tipo de iglesia, otro tipo de aspectos, otro tipo de forma de invitación, de evangelización, de pastoral, de presencia, etc. Muy bien, como iglesia en la actualidad, algunos elementos claves. Hay aspectos que han avanzado, que han cambiado radicalmente, por eso a la iglesia nunca la vamos a poder ver, ni tampoco a los ministerios, ni tampoco a las formas, digamos, de dialogar sobre las propuestas de la iglesia, no las podemos homologar y decir solamente así han sido, sino si han existido ciertas modificaciones y nuevos enfoques. Sobre todo, se reconocen desde 1972 el encuentro de Santarém en Brasil, el encuentro de los obispos, es uno de los hitos que marca otra forma de hablar sobre qué tipo de iglesia requiere este territorio. Ya en este momento las presiones por el tema de la deforestación, por el tema de la tala ilegal, por el tema de la extracción del petróleo, ya eran aspectos que, y la misma colonización, ¿no es cierto?, la entrada de otras empresas o la manera violenta en algunos estados de querer garantizar las fronteras de los territorios, pues se hacía mención de una necesidad, de la necesidad de que una iglesia esté mucho más volcada a estas realidades que hacían que el territorio amazónico sea, que tenga particularidades para ser atendidas, ¿no? Me salto mucho, entre el 72 y el 2007 tenemos muchos aspectos, ¿no es cierto?, pasando de hecho por la estructura del Concilio Vaticano II del 62 del 65, pero no querían listar todos los documentos postconciliares o de las otras conferencias. Y me paso directamente a Aparecida, al 2007, a la invitación que nos hace Aparecida sobre la necesidad de que el territorio del bioma amazónico requiere una pastoral de conjunto. Entonces, ya en el 2007 había una intuición de la necesidad de que la iglesia se articule y trabaje de manera colectiva. Para el Ecuador, particularmente, ocurren diferentes cosas. En el 2013 se funda, en abril del 2013, en Puyo, se funda lo que será la Red Zona Oriente Amazónica. Al siguiente año, este encuentro será la semilla para que exista después y se funde la Red Eclesial Panamazónica en el 2014. Y en el 2015 tenemos el regalo del Papa Francisco, ¿no es cierto?, de la encíclica Laudato Si, el cuidado de la Amazonía y el llamamiento específicamente al cuidado de la Amazonía y de la cuenca fluvial del Congo, ¿no? Y bueno, entre el 2018 y el 2019 tendremos la invitación de participar, de vivir el proceso sinodal del Sínodo de la Amazonía, y en el 2020 la exhortación Querida Amazonía. Estos son algunos, seguro ustedes pueden identificar por cada uno de sus países las diferentes cartas pastorales de medio ambiente, de denuncia que han hecho, pero digamos en una mirada general también están estos procesos o estos aspectos. Muy bien, entonces son 9 países. Ustedes se preguntarán cuántas jurisdicciones eclesiásticas existen en ellos, ¿no? Y aproximadamente son 103 jurisdicciones eclesiásticas de estos 9 países. Imagínense, la propuesta de Aparecida decía que estas 103 jurisdicciones eclesiásticas se puedan poner de acuerdo al menos en una cosa, ¿no? Para generar ese proceso de pastoral de conjunto. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, esta es una mirada general de lo que fue el mapeo y de lo que fue un intento por identificar cómo son, cuáles son y en dónde están estos diferentes vicariatos. Miren, hagamos una comparativa. Miren este bonito mapa, ¿no es cierto?, donde hay un color. En Brasil podemos ver otros colores y es porque también está dividido en otras regiones, ¿no? Y hagamos la comparación de este otro mapa, ¿no? Este es un mapa que integra las diferentes presiones socioambientales que tiene este territorio. Entonces, de lo que vemos, estas 103 jurisdicciones eclesiásticas tienen el desafío y viven día a día las amenazas a la vida de todos sus pueblos y culturas a través de todas estas situaciones de extracción petrolera, de minería legal, de minería ilegal también, de la tala ilegal,
de la amenaza a la vida de los defensores y defensoras de derechos humanos, etcétera, de pobreza, de exclusión, etcétera, ¿no? Muy rápidamente, solamente, como ya decía, toda esta información es bastante importante porque es la que nos ayuda a ubicarnos en dónde estamos. ¿Qué iglesia existe en este territorio? Y por lo tanto nos ayuda también a pensar entonces cuáles son esos desafíos para esos servicios y ministerios que se requieren en este territorio. Este es otro dato, ¿no es cierto? Como un poquito más pequeño el cuadro, pero aquí digamos, de todas estas 103 jurisdicciones eclesiásticas, tenemos cómo están acompañando a situaciones de vulneración de derechos humanos, ¿no? Entonces, podemos ver, lo rosado significa instituciones sociales, civiles, que existen también, y las instituciones eclesiales. Entonces, vemos, ¿no?, con gran agrado que en cada uno de los países existen porcentajes de la presencia de la iglesia trabajando respecto al enfoque de los derechos humanos, derechos colectivos y derechos de la naturaleza en esa perspectiva, ¿no? Tanto Perú y Brasil, vemos como casi la mitad de las organizaciones que se registraron están vinculadas a la iglesia o forman parte de la iglesia. En Venezuela son más de la mitad. En Colombia es un poquito, un poquito nada más, o sea, bueno, no tan poquito, pero no es la mitad, ¿no? En Ecuador es un poquito menos de la mitad, y bueno, así la información no la tenemos con respecto a los 3 países más pequeños que son las Guyanas y Surinam. Pero esto quiere decir que nuestra iglesia no es que no esté trabajando en la perspectiva de acompañamiento a todo el desastre que ocurre, el desastre socioambiental, ¿no? La crisis que hablaba el Papa Francisco de la necesidad de hablar siempre de una crisis social y ambiental cuando hablemos en la perspectiva de ecología integral. Entonces vemos con un gran agrado que la iglesia está vinculada en todos esos procesos, ¿no? Entonces, principalmente podríamos decir que las estrategias de acompañamiento de la iglesia están en la reivindicación, en la promoción y la defensa de los derechos. También están en todos los temas de la formación para la incidencia, el acompañamiento social y la asesoría jurídica, ¿no? Entonces, vemos que más o menos estos son los cinco grandes aspectos que la iglesia está trabajando y que, digamos, la realidad exige que se siga fortaleciendo. Muy bien, esto ya estábamos hablando un poquito más, ¿no es cierto? Estos son otros datos igual respecto a esas presencias de la iglesia. Todo esto ustedes yo les voy a dejar en el Moodle para que ustedes puedan ver, para que puedan comentar y Romina, te silenciaste. ay, perdón. Muchas gracias. No sé quién era, pero muchas gracias. Bueno, entonces hago una pausa aquí, ¿no? Hemos tenido mucha información, hay muchos elementos sobre la realidad, sobre la composición, sobre las formas en cómo está presente la iglesia, solamente para hacer una pregunta y que me puedan responder 2 personas, ¿no? Para ustedes, con esta primera imagen de la realidad de la Amazonía, ¿cómo creen que están las mujeres de la iglesia en medio de toda esa realidad, en medio de esas amenazas, en medio de esa diversidad cultural, en medio de lo que es la presencia de la iglesia trabajando el tema de derechos? ¿Ustedes cómo se imaginan que es la situación de las mujeres? Me gustaría escuchar a 2 de ustedes. La pregunta sería como, ¿qué desafíos piensan que se tiene o qué fortalezas ustedes creen que tienen en medio de toda esta realidad? Yo quisiera... Peggy, bienvenida, te escuchamos. Bueno, soy Peggy Vivas de Venezuela. Trabajaba en el Vicariato Apostólico del Caroní, ese es al sur, frontera con Brasil, en Santa Elena de Guairén. Mira, a nivel de iglesia, ¿no? Yo siento que en Venezuela está la presencia de mujeres donde no llega casi nadie, a veces ni el sacerdote.
Hay comunidades donde están un grupo de hermanas, donde las laicas animan y llevan adelante la iglesia en lugares donde el padre va o una vez al mes o va cada 15 días. Entonces son las que de alguna manera acompañan al pueblo en la parte religiosa, ¿no? En lo civil ya se empieza, yo creo que la mujer venezolana es guerrera en cierto sentido. Hay pueblos, por ejemplo el pueblo Pemón, que es donde estoy, hay muchas capitanas. Las capitanas son las caciques. No podría decir que la mitad, pero por lo menos un tercio de las capitanías está comandado por las mujeres. Eso hace años no ocurría. Entonces, a nivel, bueno, civil, a nivel de instituciones indígenas, las mujeres están tomando el liderazgo poco a poco. Todavía falta mucho. A nivel de iglesia, lamentablemente, pues hay situaciones donde la presencia del, por ejemplo, los sacerdotes diocesanos, algunos, no se puede decir todos, pues las mujeres tienen como roles secundarios, ¿no? Lastimosamente. Están ahí para hacer las cosas que el cura mande, pero no hay la inclusión de la mujer como parte de la comunidad, como con voz y con voto. Y eso yo lo he vivido en carne propia. Me ha dado mucho dolor y mucha rabia porque yo he dedicado parte de mi vida a las poblaciones y que, bueno, entonces sí siento que como iglesia, para algunas personas y para algunas autoridades masculinas es necesario reconocer el trabajo y la presencia de la mujer y sobre todo su ser y su sentir. Y concluyo diciendo, la mujer llega, el hombre llega hasta el frente de la casa, la mujer llega hasta la cocina. ¿Y qué sentido? ¿Por qué digo esto? ¿Qué sentido tiene la cocina? Es el lugar de encuentro, el lugar donde se alimentan las personas. Y en muchas comunidades y en muchos lugares, la presencia de la mujer es eso. Encuentro, alimentación, escucha. Incluso hay Monseñor Felipe decía, a veces las mujeres sin saberlo, las hermanas son las confesoras, porque cuántas cosas no les dan, o sea, no les hacen ver, dar a conocer de dolores, de sufrimiento y de lo que van viviendo. Entonces, bueno, una realidad. Muchísimas gracias, Peggy. Alegría de encontrarte aquí con nosotras. Peggy no lo contó un poquito, ¿no? Pero ella es, creo que sigue siendo nuestro rostro de una iglesia mujer en las fronteras, ¿no? Una frontera muy compleja, como ya decía, entre el Caroní y Brasil, o sea, entre Venezuela y Brasil. Así que agradecerla muchísimo porque aquí están maestras también, ¿no? Aquí está también Rosy. Bueno, entonces, para profundizar, ¿no? Estos desafíos que vivimos las mujeres en el territorio, vamos ahí, ¿no? Brevemente me gustaría que se detengan y contemplen esta imagen. La primera imagen es una niña de Sarayaco, en Sarayaco aquí en la provincia de Pastaza en Ecuador, en la Amazonía ecuatoriana, Vicariato de Puyo, en una visita que hicimos, ¿no? La siguiente es una mujer afro-brasilera. La tercera imagen es la mano de doña Corina Montalvo, también del pueblo Sarayaco, calentando el huitu para poder luego pintar su cabello y el rostro de las mujeres. La cuarta imagen es la visita que suelen hacer los equipos misioneros del Vicariato de Puyo en Canelos. Y la quinta y última imagen es parte de la emoción, ¿no es cierto?, de las mujeres que formaron parte de la Asamblea del Sínodo Amazónico y de aquellas que, aunque no estuvieron adentro de la Asamblea como tal, formaron parte del proceso y también estuvieron en Roma. Teólogas, misioneras, agentes de pastoral y líderes indígenas. Esta es la compleja composición generacional, cultural, social, también de diversidad social que tenemos en nuestra iglesia y de la que cada una de nosotras forma parte. Por eso nosotras en este curso nos queremos referir a nosotras mismas, ¿no es cierto?, como siempre en plural, ¿no? Se nos ha mencionado siempre la mujer, o
la mujer como si existiese solo un gran modelo de mujer, ¿no? Como si existiese solo una clase de mujer, no modelo de mujer, ¿no? Porque modelo tenemos diferentes mujeres que nos inspiran también, ¿no? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero nos han querido decir también, ¿no? Que solo existe una forma de ser esa mujer. Entonces, por ello, nosotros a través de este curso queremos invitarnos a hablar siempre de nosotras en plural, ¿no? Porque tenemos nuestras propias diversidades de procedencia, porque hay misioneras que tal vez no nacieron en la Amazonía o que de hecho tal vez no nacieron ni siquiera en este continente, pero que han hecho suyo la vida en este territorio y son amazónicas por esa opción también, ¿no? La diversidad cultural, no podemos hablar que son las mismas condiciones para una mujer mestiza, que viene de una ciudad, que es misionera, que se hace misionera y va a vivir a la Amazonía, que de una mujer afro, que sea de otro territorio también que vaya a ser misionera allá. No es lo mismo hablar, ser una mujer indígena amazónica de ese mismo territorio, ¿no? La cultura también nos marca unas diferencias que nos enriquecen, pero que también nos hacen reconocer que tenemos los diferentes lugares de donde hablamos, ¿no? También somos diversas en nuestro servicio, no todas tenemos los mismos roles, no todas somos misioneras que van en la itinerancia visitando las diferentes comunidades. Hay quienes que son misioneras, pero tienen responsabilidades más de profesoras, ¿no? En algunas instituciones educativas en la Amazonía. Hay quienes son responsables de pastorales, ¿no? Hay quienes que son agentes de pastoral, hay quienes son voluntarias, ¿no? Es decir, tenemos una gran diversidad también nosotras, así como esa diversidad grande entre los 9 países, los 377 pueblos, pues a la par también nosotras mujeres tenemos una gran diversidad que nos enriquece y que nos enriquece también en esos diferentes carismas, ¿no? Entonces, por eso, animarnos e invitarnos siempre en este curso a intentar hablar en término plural. Muy bien. Hay un aspecto que nos transita a todas las mujeres aquí presentes. En eso sí hay una diferencia, no a los hombres, ¿no? Porque los hombres no tienen la amenaza del feminicidio, tienen otras amenazas a su vida, pero los feminicidios son propios de todas nosotras las mujeres. En el 2021, ¿no es cierto? Aquí solamente en el Ecuador, estos son datos solo del Ecuador, se hablaba que existía un feminicidio en nuestro país cada 44 horas, ¿no? Y eso generó el asesinato de 1.022 mujeres entre enero del 2000, que se violenten entre el 2014 y el 2021, 1.022 mujeres, y se habían registrado 172 muertes violentas, ¿no? Sacando los datos específicamente de la Amazonía, en la región amazónica se notificaban solamente 12 feminicidios, pero esto también ahí con pinzas de estos datos, porque no necesariamente los feminicidios pudieron haber sido registrados de esa manera o no se tiene la información o no se ha levantado esa información, ¿no? Entonces, estos datos son del 2021. Al cierre del 2022 o aproximadamente el 2022, estos son datos a noviembre, se hablaban de 272 feminicidios durante todo el año, es decir, se acortó. Antes estábamos diciendo que eran cada 44 horas existía un feminicidio, se acortó a casi cerca de la mitad cada 28 horas, o sea, cada día y 4 horas más, ¿no? Y aquí aumentan los casos en la Amazonía, ya no son 12, sino serán 14. Aumentaron aparentemente dos más. Entonces, esta es una de las principales amenazas a esta gran diversidad de mujeres, de religiosas inclusive también, a enfrentar posibilidad de feminicidios. En esta imagen está la hermana Dorothy Stang, que ella fue asesinada, no necesariamente específicamente por ser mujer, por un feminicidio, pero ella fue asesinada por también ser parte de esa iglesia que denunciaba y que se enfrentaba con los poderes en los territorios de la minería, de las actividades ilegales en ese territorio, ¿no? Por eso fue asesinada.
Otro dato importante para reconocer cuál es ese rostro de la iglesia en la Panamazonía y dónde entonces estábamos las mujeres ahí desde nuestros diferentes carismas. De la información que se obtuvo de este proceso del mapeo y que está en acceso para ustedes, se hablaba que existían aproximadamente de manera muy general, mezclando todo, colaboradores y laicos, sacerdotes, religiosos y religiosas, diáconos, laicas, todos, aproximadamente 89.745 personas, aproximadamente, ¿no? Pueden ser más. Pero de los cuales, si se hacía la comparativa, el laicado, somos el 93.9% de todo ese universo, ¿no? Tanto sacerdotes como religiosos. Ahí se hace la diferencia entre religiosos hombres y, religiosos están ahí también sumados mujeres, me parece. Ya específicamente aquí en los datos a nivel de los países, ¿no es cierto? Y como podemos ver en el Ecuador, ahí podemos ver que los colaboradores laicos, laicas, somos del 21%, ¿no? Diáconos permanentes de un 1%, sacerdotes 4% y religiosos 5%. Estamos hablando que el rostro de la iglesia en la Panamazonía es predominantemente laical, ¿no? Sea porque sean un agente de pastoral vinculado de manera salarial al vicariato o ya sea en la mayoría, de hecho, de casos, que es por ser un aspecto voluntario, catequistas, o con otro tipo de vinculaciones a los diferentes espacios de iglesia, ¿no? Nos llamaba la atención, y esto respecto a las diferentes pastorales existentes, ¿no? Se analizaba y se profundizaba y se quería conocer la existencia de las pastorales de la mujer, o de la pastoral de la mujer, como antes se llamaba, o las pastorales de la mujer, de las mujeres, y se reconocía que solo existían, las jurisdicciones habían mencionado solamente en 13 ocasiones la existencia de una pastoral específica para la atención de la mujer, de las mujeres. Esto nos llamó mucho la atención. En algunos casos nos explicaban que esto sucedía porque tal vez en la pastoral de la familia podía estar integrada, lo que nos decían sí o no, ¿no? O sea, podría estar como no podría estar de manera específica. Entonces, ante una necesidad y una situación de la realidad dolorosa donde cada 28 horas las mujeres están siendo amenazadas en su vida, ¿no? La importancia de reconocer que si es que no existen pastorales o espacios específicos en nuestras jurisdicciones que acompañen este tipo de situaciones, pues también hace más difícil poder reconocer esas realidades y poder acompañarlas. Muy bien, otros aspectos igual sobre los agentes de pastoral indígena también se levantaban ahí información. Aquí llamaba la atención, ¿no es cierto?, algunos datos entre Colombia y aquí ustedes pueden ver todas las comparativas. Y por último, un dato que no nos sorprendió y que es lo que decía ya un poquito Peggy, es la distribución, ¿no es cierto?, en los cargos de responsabilidad entre hombres y mujeres miembros de iglesia. Entonces, llama la atención, ¿no?, que en las congregaciones religiosas el 66% sean mujeres, ¿no?, y el 34% hombres. Sin embargo, los valores se invierten cuando se trata de acceder a los cargos de responsabilidad. Los hombres, al ser solamente el 34%, tienen el 67% de los cargos de responsabilidad. A diferencia de las mujeres, que son más de la mitad de la presencia de la iglesia en la Amazonía, y quienes tienen o llegan solamente al 33% de cargos de responsabilidad. Esto llama mucho la atención, llamaba mucho la atención porque es lo que vivimos día con día, que tal vez son personas que tal vez no han estado todo el tiempo en el territorio y que llegan de otros lugares, pero por el hecho de tener un tipo de servicio, un tipo de ministerio específico, esto los hacen, digamos, lo hace más fácil que puedan acceder a este tipo de cargos, ¿no? Muy bien. Vamos ya cerrando, ¿no es cierto? En esta última parte del bloque, del compartir, ahí debería ser 4, no debería ser 3, me disculpo por eso. Y es que podamos dialogar un poquito más sobre la ministerialidad, ¿no? ¿Qué es eso de la ministerialidad? Y yo aquí tengo la presencia de
de grandes mujeres, de grandes profesoras, maestras, de las cuales yo fui aprendiz. Entonces, si alguna cosa puedo decir errada, pues pido aquí que me ayuden a clarificar, ¿no? ¿Qué significa el ministerio? ¿No? Entonces, si bien es cierto, con el proceso del sínodo amazónico se ha avivado muchísimo el diálogo respecto a la ministerialidad, qué es, cuáles son los ministerios, el ministerio ordenado, la diaconía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que en realidad, digamos, volviendo a la base de todo, el ministerio significa servicio, ¿no es cierto? Significa reconocer cuáles son nuestras diferentes formas de ser servidoras y servidores. El ministerio en nuestra iglesia es eso, es esa invitación, ¿no? De poder vivir nuestro carisma, nuestra misión a través del signo del bautismo. Entonces, hay estas dos formas de tal vez clasificar los ministerios ordenados, que son aquellos que están, digamos, formalizados dentro de la estructura eclesiástica, que son el diaconado, el presbiterado, el episcopado, ¿no? Y que tienen como este cargo, este aspecto especial, ¿no? Como pastores y maestros, que está específicamente dado solamente a los hombres, ¿no? Y de ahí están los ministerios no instituidos, ¿no? Los no ordenados también, ¿no? Que tienen como un tipo de carácter legítimo, pero que, digamos, no están reconocidos así formalmente. Entonces, están como los ministros de la comunión, los ministros de la liturgia, los de la animación y la oración, el servicio en torno al altar, ¿no? Entonces, existen como todas estas otras posibilidades, lo que ya decía el Papa Francisco hace algún tiempo atrás, el ministerio de electorado y acolitado para las mujeres, ¿no? Sin embargo, lo que sí es como muy claro es que para los ministerios no instituidos no hay una distinción entre hombres y mujeres, ¿no? Pueden accederlo tanto hombres y mujeres. Habrá muchos diálogos y existió mucho debate en torno a eso, para que se llegue a un punto donde no solamente sea desde Roma donde se diga cuáles son los que pueden acceder las mujeres y cuáles no, sino que ya es como digamos, una autonomía de cada obispo en cada territorio, ¿no? Pero lo que sí está claramente definido, no aprobado, es que no existen ministerios ordenados para las mujeres. Muy bien. Entonces, desde, digamos, las reflexiones eclesiológicas, ¿no? De la eclesiología, perdón, tenemos algunos documentos claves. Yo reconozco o subrayo mucho como la Lumen Gentium y el Apostolicum, bueno, ya lo vamos a ver. Reconocemos a estos dos como parte de las descripciones más grandes para hablar sobre la identidad de nosotros como comunidad, como iglesia, ¿no? Y sobre todo pensando esta comunidad como pueblo, ¿no? Y esto todo, por supuesto, es como reflexiones posteriores al Concilio Vaticano II, ¿no? Esto es decir, muy moderno todas estas reflexiones que vienen desde el 65. Desde el 62 al 65, ¿no? Posterior a ellas. Entonces, antes se mencionaba que los laicos, las laicas, tenían un ministerio delegado, ¿no es cierto?, que no era propio, pero que sí decía que era que tenía como un tipo de instrucción, y eso llamaba la atención respecto específicamente a la música y a la liturgia, ¿no? Posterior al concilio es que se abre un poco más y se habla de que podemos acceder a otros ministerios también de manera legítima, como por ejemplo los ministerios litúrgicos de la lectura, de la Eucaristía, etcétera, etcétera. Entonces, había inclusive, ¿no es cierto?, hasta antes del Concilio Vaticano, como una determinación netamente a los aspectos que podíamos acceder, y luego como que se abre un poco más la perspectiva. Sin embargo, lo que la Lumen Gentium y los otros documentos postconciliares nos quieren animar a pensar es que hay que reconocer a los ministerios
no como un desglose de los ministerios ordenados. O sea, que no es una manera, no hay que verlo como una manera instrumental de servicio, ¿no? Sino que tiene que ser siempre un proceso de desarrollo de carácter bautismal. Entonces, esto es muy importante porque a veces en los procesos podría darse que son aspectos más instrumentales, como decía Peggy, con el ejemplo que ella hacía, pero la invitación de fondo, la invitación profunda que se nos hace para hablar sobre los ministerios es poder desarrollar nuestro carácter, nuestros carismas bautismales, ¿no? Entonces, esta invitación de que todo ministerio debe ser visto como el servicio y no como un privilegio de poder, ¿no? No es un tema del revanchismo. Si queremos hablar de la ordenación de mujeres, no necesariamente es un tema de revanchismo como algunos miembros de la iglesia podrían pensar, ¿no? No es un revanchismo, sino es intentar generar esa vivencia del desarrollo del carácter bautismal, ¿no? Y sobre todo, ¿no es cierto?, habrá como este elemento particular de tiene que ser pensado como una pastoral de conjunto, como lo que ahora estamos dialogando mucho desde la perspectiva de la sinodalidad, hablando de una iglesia sinodal, ¿no es cierto?, donde todas y todas cabemos, todos y todas cabemos. Muy bien. Y luego está este siguiente documento, también muy importante, que es el decreto de la Apostolicam Acositatem, que también habla sobre aspectos específicos de la vocación. Son solo 18 números, todos estos dos documentos, la Lumen Gentium y la Apostolicam Acositatem, la vamos a poner como parte de la bibliografía para que quienes tal vez aún no lo hayan leído o no lo hayan indagado, pues puedan acceder, ¿no? Entonces, aquí habla tres aspectos muy importantes. Nos habla del diálogo intergeneracional, de cómo los jóvenes deben dialogar junto con los adultos. El apostolado y la opción del trabajo a nivel social. Ahí habla de la transformación social, la transformación de leyes y la vinculación en algunos aspectos políticos. Y cómo los laicos y laicas podemos vivir esta labor este llamado al apostolado de manera individual y también pensado en comunidades y asociaciones, ¿no? Entonces, pensando todas las diferentes formas organizativas. Entonces, tanto la Lumen Gentium como la Apostolicam Acositatem nos ayudan a pensar eso, y más tarde vendrá, ¿no es cierto?, todo el magisterio de Francisco que nos ayuda a realizar, digamos, y a fortalecer mucho más ese rol que todos tenemos en esta iglesia, digamos, sinodal, ¿no? Con esto vamos cerrando, ¿no? Hay una invitación que yo les hago y también estará colgada en el Google, y es a pensar también esta teología de las ministerialidades eclesiales desde las reflexiones y experiencia de Isabel Corpas, ¿no? Una teóloga colombiana con dos investigaciones grandes respecto a las diferentes formas de exclusión de las mujeres dentro de nuestra Iglesia Católica. Entonces, ella va a decir aspectos bastante interesantes, bastante críticos también, pero yo creo que a la par, como todo lo que queremos ver en este proceso, es colocar estas herramientas, estos elementos, esta bibliografía, esto que ayude para que cada una de ustedes construya o aporte a su propia posición y, digamos, a su sentir respecto a todos estos temas que se están dialogando ahora, ¿no? Entonces, Isabel va a decir tres aspectos son tres aspectos claves que ella nos va a invitar a pensar. Ella habla efectivamente de cómo las ministerialidades, cómo el ejercicio del ordenamiento para las mujeres ha sido descartado para las mujeres, ¿no es cierto?, a través de tres hitos importantes. Ella hablará del proceso de sacerdotalización, ¿no?, que tiene que ver mucho con todo el inicio de nuestro proceso de la iglesia. Desde el momento en que la iglesia cristiana, ¿no es cierto?, comenzó a institucionalizarse. Es decir, en cuanto hay como esta articulación con el Imperio Romano y comenzarán todas estas conversiones masivas hacia el cristianismo, ¿no?, como una religión oficial dentro del Imperio. Entonces, ella hablará y demostrará con algunos aspectos y con bastante bibliografía cómo todo ese proceso requirió un proceso de organización estructural
que determinó identificando a los sacerdotes, a los pastores, a las personas, a los responsables, hombres, ¿no es cierto?, en ese proceso de organización en articulación con el Imperio Romano. Luego, ella va a proponer, ¿no es cierto?, va a hacer como un análisis respecto a la teología escolástica y al magisterio de la Iglesia. ¿Qué es esto de la teología escolástica? Es lo que, digamos, es la unión, ¿no es cierto?, del pensamiento filosófico y del pensamiento teológico, ¿no? En algún momento esto estaba un poco dividido, ¿no?, por los diferentes debates filosóficos, pero se podrá articular de una manera porque el interés de la Iglesia en ese momento era poder comprender mejor y poder explicar mejor, ¿no es cierto?, todas las revelaciones de Dios que hasta ese momento tenían en las Escrituras, etc., ¿no? Entonces, esto viene a ser a la final, en otras palabras, un proceso interno propio que tuvimos como iglesia para poder consolidar nuestro magisterio eclesial, para poder consolidar todas las grandes orientaciones dogmáticas que tenemos, ¿no? Y aquí, sobre todo, ella también va a subrayar las implicaciones del Concilio Vaticano II y lo que nos animaba a pensar, ¿no es cierto?, desde esta opción preferencial por los pobres y como la necesidad de pensarnos como iglesia parte del hecho de partir de una realidad doliente y de que la iglesia forme parte de esa realidad doliente, acompaña a ese pueblo y se transforme en ese proceso, ¿no? Y por último, ¿no es cierto?, ella habla sobre las nuevas propuestas, ¿no?, las nuevas formas de poder pensar esa participación de las mujeres. Para Isabel particularmente va a hablar solo de las mujeres, no va a hablar de los pueblos. Yo esto lo coloco como un añadido, ¿no? Y Isabel se continuará, ¿no es cierto?, reflexionando respecto a la ordenación de las mujeres como tal, al sacerdocio femenino. Ella también, ¿no?, ella como otras teólogas nos invitan a ver el proceso y la evolución de lo que ha implicado hablar de la teología de la mujer, la teología femenina y lo que ahora se considera también las teologías feministas, ¿no? Todo este apartado que estoy poniéndoles aquí es lo que vamos a profundizar en el siguiente módulo. Así que yo solamente hago una pequeña mención. Y, digamos, aquí dentro de estos aspectos, yo estaba colocando, ¿no?, de la invitación que nos hace pensar estas otras formas de participación de los pueblos, de las comunidades tradicionales, a través del Sínodo de la Amazonía y el Sínodo de la Sinodalidad. Muy bien. Por último, y para cerrar, ¿no es cierto?, para irnos ya a ese cuchicheo, porque he hablado un montón, ¿no es cierto?, me han dejado hablar un montón. Es recordarnos cuáles son estas invitaciones de los 4 sueños de Querida Amazon. Poder reconocer este llamado a lo social, a los aspectos de los derechos de los pueblos, de los más pobres, de los oprimidos, ¿no es cierto?, donde toda nuestra iglesia sea capaz de escuchar esos gritos y que pueda ser promovida la dignidad de las personas y su calidad. Luego está el sueño cultural, ¿no es cierto?, que sea una iglesia que tenga la capacidad de preservar lo que existe en los pueblos, y aquí el Papa va a decir varias veces la necesidad de no repetir los atropellos colonizadores. No hay que hacer nuevas formas de colonización como iglesia. No queremos solamente traducir una oración a un idioma de los pueblos y con eso decir que ya hemos hecho inculturación o un diálogo intercultural, sino es realmente reconocer junto con los pueblos toda la belleza de su cultura y también de sus espiritualidades, ¿no? El tercer sueño, ¿no es cierto?, el sueño ecológico de poder pensarnos también una iglesia que ayude a custodiar, a proteger la diversidad y la riqueza y las implicaciones de cuidar este bioma que perdiendo este bioma, pues perdería todo el planeta. Y por último, su sueño eclesial, que es este sueño de comunidades cristianas, ¿no?, cristocéntricas, si quisiéramos también decirlas, capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonía, ¿no? Hasta el punto de regalar nuevos rostros con rasgos amazónicos. Entonces aquí también el Papa en el documento va a ir hablando de la necesidad de repensar estos dos ministerios
Y como ya nos dijo Marcia en nuestra anterior charla, por eso está abierto de nuevo el diálogo respecto a el diaconado para las mujeres, ¿no? Ella nos decía que fue una comisión que inició, que reflexionó, que estaba reflexionando, que no se llegaron a conclusiones, que no se aprobaron esas conclusiones, que se dejó ahí y que posterior al Sínodo de la Amazonía, el Papa volvió a reaperturar la comisión con nuevos miembros para volver a dialogar y llegar a algunas nuevas determinaciones, ¿no? Entonces, como ustedes ven, yo les he propuesto mucha información, ¿no es cierto? Una cantidad abrumadora de información. Sin embargo, esta era la intención, porque vuelvo a repetir la premisa. No podemos hablar de ministerialidades en la Iglesia Amazónica, ni las ministerialidades femeninas o de las mujeres, si no tomamos en consideración cuál es la realidad del territorio amazónico, cuál es la composición de nuestra iglesia y también tomar algunos aspectos para ayudarnos a analizar, a ponernos los lentes para poder interpretar de manera más crítica también esas ministerialidades. En el tiempo de la REPAM y en los encuentros que hicimos con mujeres en ese entonces, siempre hubo una dualidad. No había, y aquí también en este curso no estamos proponiendo, vamos al sacerdocio femenino, si alguien me escucha se puede asustar, ni tampoco no queremos nada de eso y queremos mantenernos, ¿no? En realidad, si uno habla entre mujeres, vamos a reconocer que hay muchas intenciones. Hay quienes desean, ¿no es cierto?, participar en el momento en que existan las condiciones para un diaconado, para otro tipo de ministerios. Hay quienes desean el ministerio del acoletado y electorado. Hay quienes no desean ninguna de esas cosas y dicen, no hace falta que se nos dé un título especial por algo que ya hacemos, sino lo que queremos es una visibilización, un respeto, un reconocimiento a eso. Entonces, no hay una posición homologada respecto al tema, ¿no? Y creo que, como decíamos, es justo por esta diversidad en nosotras las mujeres, dentro de nuestra iglesia, desde nuestros diferentes carismas, desde nuestras diferentes opciones, lugares, posiciones de enunciación, que también nos hacen tener diferentes puntos de vista en ello, ¿no? El punto y la invitación es cómo en esa diversidad de propuestas todas nos podemos acompañar y nos podemos apoyar. Para quienes deseen eso, para quienes no deseen eso, pero deseen otras cosas, o para nuevas propuestas. Cierro diciendo lo siguiente. La treta es centrarnos en pensar los ministerios, como bien se decía, ¿no es cierto?, en Lumen Gentium y en el segundo documento. No debemos pensarlo como un proceso de mayor de deseo de poder, ¿no? Sino también ahí vienen todos los elementos del clericalismo que se dicen, no se desea un proceso de ordenación porque no se quiere caer en los mismos desafíos que se ve que existen con el clericalismo en nuestra iglesia, ¿no? No se quiere repetir lo mismo, pero en mujeres. Entonces, hay reflexiones profundas respecto a este tema y que, digamos, lo que queremos es promover los espacios de ese diálogo, ¿no? No para llegar necesariamente a una sola conclusión, sino justamente a evidenciar las diferentes formas, percepciones, sentires que tenemos respecto a, ¿no? Entonces, el segundo aspecto, reconociendo toda esa diversidad y la diversidad de mujeres, los desafíos que tenemos, las amenazas que están en el territorio, en la situación de los pueblos también, pues reconocer, ¿no es cierto?, que la iglesia también es aquella, la que tenemos, que nos gustarían muchos nuevos procesos, pero que van caminando paso a paso. Entonces, no dejarnos caer en la tentación de la treta de decir la ordenación o no la ordenación femenina, sino ampliemos más a pensar qué más ministerios se necesitan. En la escucha del Sínodo Amazónico se mencionó que necesitamos servicios, ministerios. ¿Por qué no pensar en cómo formar ministerios para defensores de la casa común? O defensores de los temas de incidencia, o defensores de derechos humanos. Es decir, aparecían otras categorías y otras invitaciones donde todos y todas estábamos también invitados a asumirlas, ¿no? Y donde no había una diferenciación de rol por ser mujer o por ser hombre.
Entonces, cierro diciendo eso como parte de unas primeras conclusiones generales y ratificando de nuevo. Todo lo compartido aquí se colocará en el Moodle. Todo lo compartido aquí quiere ser una manera de animarlos a investigar más, a buscar más, para poder seguir generando su criterio propio respecto a los temas. Creo que me extendí mucho. Creo que me extendí mucho. Quiero consultar con ustedes si estaría bien que podamos hacer el cuchicheo, ¿sí? Tomarnos 5 minutitos, porque siempre es bueno que podamos aterrizar toda esta información, todo esto que se ha podido decir, y que tengamos un espacio. Entonces, me gustaría tal vez ver tal vez por el chat, si les parece bien, si quisieran hacer este cuchicheo pequeñito de 5 minutitos, para que podamos dialogar, ¿no? Yo creería que unos 5 o 6 grupos, solamente para comentar en general lo que hemos sentido, qué nos llama, qué nos genera duda, qué nos inquieta, o a qué nos sentimos llamadas y llamados, ¿no? Hago esta consulta para ver si con Carlitos hacemos o no los grupos. Lisset dice que sí. ¿Quién es más? Sí. Muy bien. Entonces, si les parece bien, o hacerlo directamente, tal vez por tema de tiempos. Exactamente. Por tema de tiempos podría ser. Lo que voy a hacer también es, les enviaré el día de mañana un Padlet. Podríamos también colocar ahí las sensaciones, ¿no? Y así interactuamos por otra vía, que no sea solamente esto. Lo que pasa siempre en estos espacios es que uno quisiera hablar tanto y abrir más espacios y generar más diálogo, ¿no? Pero bueno, entonces, esta es la pregunta con la que me gustaría cerrar entonces, ¿no? ¿Qué es lo que se mueve en ustedes? ¿Qué es lo que les convoca? ¿Qué es lo que se sienten invitadas, invitados? ¿Qué les genera toda esta información? ¿No? Esta es la pregunta con la que me gustaría mucho cerrar. Si pueden ir haciendo reacciones en el chat, tal vez diciendo una frase, una palabra, eso que sienten, eso que se mueve. Y también me gustaría como cerrar haciendo referencia a lo que pasó en esta última escuela, la tercera escuela de promoción, defensa y exigibilidad de derechos humanos de la REPAM, que se realizó el año anterior, con la palabra de una de las líderes, ¿no? Mis padres han sido esclavos, vengo de una familia de esclavos. Mi lucha es por todos, por los que menos tienen. Vender energía al mundo significa sacrificar a los pueblos indígenas. Es de una comunidad afrodescendiente de Santa Fe, de la diócesis de Guayará, miren, de Rondônia, Brasil. Lamento que mi cámara esté así. Ha estado fallando desde el día de ayer. Yo les veo y les escucho bien, aunque la cámara falla. Agradecemos el chat. Tal vez si a una le gustaría decir su palabra, y con esa palabra podríamos cerrar. Sí, Romina, si me escuchas, primero agradecerte por Gracias. tan magnífica exposición. Era necesario también ubicarnos dentro del contexto para seguir reflexionando en la ministerialidad, y pues lo has hecho de una manera muy creativa, precisa y clara. Y aquí podemos ver también todo realmente ese gusto, esa pasión, que es una manera también de visibilizar a tantas mujeres que han entregado su vida en la Amazonía, como lo dijiste, muchas mujeres que no necesariamente son de esta tierra, ¿no? Pero que vinieron acá porque les movía un cero a la misión, les movía el amor a los más pobres, les movía la defensa
la casa común, quizás no tanto como ahora, pero ahí están también este grito de mujeres, y yo creo que también es una manera de ir entretejiendo redes, porque esto no solamente es en Ecuador este grito, sino que estamos viendo a lo largo de estos 9 países, que se va manifestando a nivel eclesial, a nivel social, económico, político. Ahora mismo está resonando en mí el dolor de las mujeres, de estas situaciones que se están dando en Perú, de tantas muertes, ¿no? Que de una u otra manera también son mujeres las que van entregando su vida. Es otra forma, ¿no? También de a nosotras motivarnos, fortalecernos. Así que, pues, que todo este tiempo que nos estamos dando nosotras, porque es nuestro, y qué bonito también ver a varones, ¿no? Eso también era la intención nuestra, que también, porque es importante donde tanto juntos y juntas podemos ir reencontrando algo nuevo y ofrecer a la iglesia algo nuevo, algo diverso. El Espíritu Santo es muy creativa, y cuando nos sentamos a pensar, a reflexionar, a investigar juntos, algo nuevo saldrá. Que así sea entonces. Lamento haberme extendido mucho en la exposición y habernos perdido el cuchicheo. Voy a crear el Padlet, como les digo, ustedes solo van a hacer clic en ese lugar y van a poder explayarse, colocar una imagen, colocar una canción, lo que ustedes deseen, ¿no? Solamente como una manera de decir, esto es lo que siento, esto es lo que me ha generado. Nos puede generar, por supuesto, crítica también, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con lo que nos ha dicho Isabel o lo que está en alguno de los documentos del magisterio, por supuesto. La intención es justo escucharnos, generar los espacios para escucharnos, para saber, para acompañarnos en estas diferencias. Y bueno, la siguiente charla que tenemos va a ser el próximo jueves. Ahí podremos ver, si les parece bien, plantearía el inicio con un pequeño compartir. Nos tocaría respecto a la deconstrucción de los imaginarios sobre el rol de las mujeres en la iglesia. Este va a ser nuestra charla la próxima semana. Esperamos contar con la participación y la facilitación de Tania Ávila. La vamos a confirmar. Y bueno, daremos unos minutos iniciales, unos 10 a 15 minutos iniciales para comenzar con el cuchicheo que nos hemos quedado leyendo, revisando el Padlet que compartamos. Y de esta manera dar por cerrado esta charla y continuar con la siguiente, ¿no? Yo voy a seguir viendo todo su sentir, su compartir, y nos estaremos viendo entonces la próxima semana. Mucho ánimo en esta tarde-noche. Gracias por quedarse hasta ahora en la charla, en la sesión. Que siga así, que sigan así estos espacios, y nos vemos la próxima semana el jueves. Muchísimas gracias. Feliz A noche. todas y todos. Chao, Feliz noche, gracias a todos. Gracias. Buenas noches, hasta el próximo jueves. Abrazos. Abrazos. Bendiciones. Mucho ánimo, descansen. Bendiciones. Nos vemos, cuídense mucho. Hasta pronto.